Y vamos entonces a abrir 1 Tesalonicenses capítulo 3. Voy a leer rápidamente al menos los 6 versos, no creo que me dé tiempo para mucho más, y también tenemos que dedicarle a la oración, así que dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Hasta acá nomás es la primera lectura. Para situarnos en el contexto, al menos los que por ahí no estuvieron las clases pasadas o los mensajes pasados, Pablo se encuentra en Atenas, había sido rápidamente sacado, ¿se acuerdan?, de Berea, y entonces tiene en su corazón el deseo de saber cómo estaban los recién convertidos de Tesalónica. Dice que él había querido ir personalmente, pero ¿qué había pasado? ¿Pudo ir personalmente? ¿Qué pasó? El 18 dice: yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero ¿quién estorbó? Satanás, dice, estorbó. Y le pone y lo sitúa, no fueron cosas de la vida o que no tenía tiempo, no, fue Satanás que puso un estorbo. Habíamos dicho que Satanás es el primer piquetero espiritual en la obra del Señor. Y le puso obstáculos a Pablo. Y ustedes podrían decir, bueno, si aquel que inició el viaje está obstaculizado, hasta acá, ¿no? Pero también recordábamos que el Señor está por sobre todas las cosas, ¿no? Y que muchas veces Dios mismo permite también al enemigo actuar con un propósito, con un fin. Y dijimos que si Pablo hubiese viajado, hoy no estaríamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Que de tan bendición ha sido a lo largo del tiempo. Pero no se iba a quedar así Pablo de brazos cruzados, decide enviar a Timoteo, que tenía el mismo corazón que Pablo por sus hermanos. Leímos la vez pasada todas las características de Timoteo, a pesar de su corta edad. Y ahí vemos también una vez más que el tiempo que las personas pasan en una iglesia no son las indicadoras de su condición espiritual. Hay hermanos que pueden estar muchos años, 20, 30 años, y repetir el primer año 20 años, ¿verdad? O sea, ser niños espirituales. Y pueden haber jovencitos que hayan desarrollado mucha madurez espiritual. Y era el caso de Timoteo. Y por eso Pablo puede encomendarlo a una obra que no era cualquier cosa. Primero lo mandaba solo y después en medio de una iglesia pequeña y con gran persecución. Pero dice, ¿cuál era el fin que tenía Timoteo principalmente? Leímos ahí. ¿Con qué fin? Dice el 2, ¿para qué? Para confirmar y qué? Y exhortar. Y vamos a ver un poquito también en el desarrollo inicial de una obra, y así lo podríamos replicar incluso a lo largo de la historia también del cristianismo, los obstáculos que se presentan a la hora de predicar la palabra del Señor e incluso de iniciar una obra. Vamos a ir a una parábola del Señor Jesús muy conocida. Vamos a abrir en Marcos.
Marcos, a ver si anoté bien. Marcos 4. ...14. No quiero leer todo para no... Bueno, ustedes se ubican en esta parábola porque es también muy meditada y estudiada, pero el Señor Jesús habla de un sembrador, ¿sí? Que sale a esparcir semillas como hace todo un sembrador. Dice el 13, dice, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Le dice el Señor Jesús a sus discípulos y a algunos que estaban con ellos que no entendieron nada de lo que el Señor dijo, como muchas veces pasaba, ¿sí? Y el Señor después tenía que explicarles. Pero acá es como que hay una sorpresa de parte del Señor. Dice, si ustedes no pueden entender esto, lo que viene... Y entonces explica y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo, los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. A lo largo de la meditación y del estudio, uno se va a encontrar con muchas interpretaciones de este texto, pero las parábolas no son como las alegorías. En las alegorías uno puede de cada cosita sacar una enseñanza. La parábola uno lo tiene que interpretar como una enseñanza general, ¿sí? Pues si no puede caer en malas interpretaciones. Hay tres cosas o tres factores acá. Uno es el sembrador. En este caso, en el contexto, el Señor Jesús está poniendo Él como el sembrador de la palabra. No es cualquier palabra, es la palabra ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, siempre el problema no va a estar en ¿dónde? En la semilla, ¿sí? Ni en el sembrador. Y vemos que las dificultades, ¿dónde están? Esos terrenos donde cae la semilla, ¿qué son? ¿Qué representan en la parábola? Lo dice ahí. Son corazones, son corazones. Y esto es un modelo que ustedes lo van a ver siempre que prediquen, ¿no? Personas que usted va a decir, este cayó en el camino, ¿no? No había, era hermético, o sea, esa palabra quedó ahí, quedó un tiempo ahí, ¿y quién vino? El símil creo que Marcos dice que el Satanás es como el pájaro que viene y se lleva, ¿no? La semilla, se la lleva. Después hay unos terrenos que son más pedregosos, hay un poquito de tierra, ¿no? ¿Y qué dice ahí? A ver, el 16. Al momento que hacen, al momento la reciben con gozo. Vemos también esto, ¿no? Hay como una euforia al principio, pero el problema es que la palabra no se debe recibir con gozo. La palabra tiene que constreñir y generar arrepentimiento. Después, secundariamente, hay gozo, ¿no? El problema acá es que
generó un gozo superficial, lo que habla que hay un emocionalismo detrás de esto, pero ¿qué pasa después? Dice, al momento, pero no tienen raíz, sino que son ¿de qué? Corta duración. Cuando viene tribulación o persecución por causa de la palabra, tropiezan. Y esto también lo vemos en personas que al principio estuvieron, ¿no?, como muy con ganas, y cualquier problemita que surgió, como a mí me dijeron una vez, desde que conocí a Cristo me va todo mal, y después siguió su camino el muchacho, no entendieron lo que era realmente esa palabra. Después algunos, dice, caen entre ¿qué? Espinos, ¿no? Dice, ¿qué cosas son los espinos ahí? Los afanes, ¿no? De este siglo, o sea, de lo que el mundo ofrece, lo que pueden ser cosas, ojo, válidas, ¿no? Todas son cosas malas, pero el afán de el trabajo, el afán de el dinero, el afán de una posición, el afán de una carrera. O sea, todo lo que el mundo puede ofrecer que pueden ser cosas loables siempre que no se transformen en un afán desmedido, ¿no? Y esto, dice, las codicias, hablábamos de Santiago, ¿se acuerdan? Que les afectaba también a los hermanos. Entran y ¿qué hacen a la palabra? La ahogan, ¿no? Todos los que tienen relación con la tierra vieron que qué difícil que es cuidar a veces una planta y los yuyos crecen como nada, ¿viste? Vos decís, le tirás de todo a veces, ¿no? Porque hasta le tirás matayuyo, todo, una lluvia que ya lo ves brotar al yuyo otra vez. Y todos esos yuyos, ¿qué hacen? Le sacan nutrición de la tierra y también le sacan energía solar, ¿no? Por ende, dice, es infructuosa. Lucas dice que su fruto nunca madura, ¿sí? Y esto habla también de esas personas que son ni muy, muy, ni tan, tan. o que en Apocalipsis habíamos visto que eran los tibios, ¿se acuerdan? Quizá había un marco de religiosidad en ellos, pero ¿había frutos? No había frutos. Y el último terreno es la tierra que esos corazones pueden resistir los afanes, pueden resistir a veces los embates del enemigo, pueden resistir las tribulaciones, pero como en el corazón hay tierra fértil, a pesar de todo eso, ¿qué pasa con la semilla? Echa raíces y raíces profundas. Y yo les decía, este modelo es tan aplicable tanto a la siembra, a la predicación de la palabra sobre gente que no conoce, pero también estos corazones pueden estar dentro de cristianos. Por eso es que ustedes van a ver a veces, y lo hemos experimentado cada uno de nosotros, que nuestro corazón a veces puede ser el del junto al camino, y aceptamos la semilla para algunas cosas y otras cosas estamos duros, ¿no? Como que hay cosas que nos cuesta asimilar. Eso tiene que ver también con el despojo, como dice también Pablo, despójense de todas estas cosas, lo manifiesta como ropas viles que hay que sacar. Pero también tiene que ver con corazón. Estos terrenos se dan en incrédulos o en personas que rechazan todo lo que hemos visto, pero también pueden darse dentro de cristianos. Y los terrenos pueden cambiar, porque hoy puede ser tierra fértil mi corazón y mañana me puedo endurecer a la palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso qué importante que consideremos, como dice la palabra de Dios también, siempre dentro de nosotros cómo está nuestro corazón. A la hora de abrir su palabra, a la hora de escuchar un mensaje también, ¿no? Reconocer que el que está acá adelante tiene tantas fallas como el que escucha o más quizás, pero lo importante es la palabra de Dios, ¿no? A veces hacemos mucho hincapié en la persona,
Sin embargo, no digo que no sea importante, ¿no? El que predica tiene que tener obviamente un respaldo espiritual, pero más importante, porque el Espíritu va a trabajar con eso, es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu Santo, ¿no? Y en los corazones nuestros, de hijos de Dios, que pueda haber siempre en nuestro corazón tierra fértil para que esa semilla pueda generar. ¿Saben por qué? Porque de lo contrario, fíjense que cuando leen incluso la tierra fértil, no da todas frutos iguales, ¿vieron? Algunas semillas dan una cierta cantidad de frutos y otra al 100%, ¿no? Y eso también tiene que ver con, aún en nuestros corazones, la capacidad que podemos llegar a tener de generar fruto en respuesta a esa palabra sembrada. ¿Cuánto tiempo y cuántos años hemos recibido semillas? Y ¿cuántos años, no? Y yo les pregunto, ¿y cambiamos? ¿Fue siempre nuestro corazón tierra fértil a la hora de cambiar y hacer la voluntad del Señor? Y no, la respuesta es no. A veces son pedregales, te emocionaste por el campamento que tuviste, o el congreso, en los matrimonios, y te pusiste a orar con tu mujer y te duró una semana. Y después el trabajo, lo que sea, y ya no orás más juntos, o lo que sea que a ustedes les traiga a la mente. Y tiene que ver también con estos terrenos, ¿no? Porque tiene que ver a veces con la proposición de nuestro corazón. Daniel dice, propuso ¿en dónde? La tierra. Él tenía tierra fértil para que la palabra de Dios pueda dar fruto. ¿Y fue fructuosa la vida de Daniel? ¿Qué les parece? De Esdras también dice, él propuso en su corazón indagar, estudiar la escritura para ponerla por práctica. Y fue el que dio los cimientos espirituales para la reconstrucción de Jerusalén. La pregunta es cómo está la tierra de mi corazón, ¿no? Es fértil para algunas cosas, para las cosas que me gustan, y para las que no me gustan tanto, puede ser quizá la de junto al camino, puede ser la de pedregales o la de espinos. Estos problemas Pablo ya los sabía, conocía el riesgo que corrían estos hermanos de Tesalónica. Y si ustedes leen acá, es decir, ¿cuáles eran las tierras posibles para estos hermanos? Y todas, ¿no? Porque si bien estaban pasando tribulaciones, ustedes, bueno, son las que están en pedregales, o pueden decir que estaban también las que tenían espinos. Podría ser cualquiera de ellas, ¿no? Y tenía tanta ansiedad Pablo por el cuidado, por eso fíjense a Timoteo, ¿a qué lo manda? Dice, lo leímos recién. ¿A qué lo mandó a Timoteo? A confirmar y a qué. ¿Se acuerdan que Pablo dice a los corintios en algún momento, yo sembré, ¿quién regó? ¿Quién dio el crecimiento? Pero fíjense, después él más adelante dice que no era más importante ni el que sembraba ni el que regaba, que ambos eran importantes en el ministerio. Pablo sabía esto. Pablo ya y su equipo habían sembrado, pero ¿qué estaba faltando? Regar, ¿no? Lo que se refiere ahí a exhortar no significa dar palos. A veces nos ha quedado esa palabra de exhortar como palos, ¿no? La exhortación es el discipulado en realidad, es ponerse al lado de aquel que recién nace, como el bebito que nace, ¿qué hay que hacerle? Hay que alimentarlo, por sí mismo no se alimenta, ¿verdad? El recién nacido también es igual, necesita de otros hermanos que lo ayuden en su crecimiento. Y Pablo era tan consciente de eso que tiene que mandar a Timoteo, mira Timoteo, son neófitos, es decir, recién nacidos, necesitan confirmación, necesitan exhortación, porque además de eso no estaban en un buen ambiente, eran semillas en terrenos hostiles y necesitaban que alguien vaya a regar, ¿no? Hablando metafóricamente. Me perdí, vamos de nuevo. Abrí en Santiago, estoy tan acostumbrado a Santiago que me fui a Santiago. Primero.
Y dice, fíjense, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis, esto a mí me pega, dice, para esto estamos puestos. Vieron que yo creo que la palabra o el mensaje, siempre que es el mensaje acorde a la palabra de Dios, es duro en sí. Primero porque te confronta con el pecado, ¿no? Te obliga a tomar una decisión. O seguís como venís, y si reconoces tu pecado, ¿qué tenés que hacer? Y doblegarte, pedir perdón al Señor y aceptarlo, ¿no? Pero independientemente de eso, que es lo primordial, el mensaje dice, como dice acá, para esto estamos puestos. O sea, en el momento que aceptaste a Cristo, como dice Pablo también, los que quieren vivir piadosamente, ¿qué van a pasar? Y sí. Y es lo que también hemos experimentado a lo largo de nuestra vida cristiana. Desde la escuela, ¿no? Cuando se burlaban de nosotros, vaya si tendremos historias de esas que contar, ¿no? En el trabajo, en el grupo que estás, donde sea, siempre hay hostilidad y persecución. Y nosotros igual la tenemos fácil, como diría alguno. ¿Cuántos hermanos de nosotros han tenido que dar su vida por el Evangelio, ¿no? Incluso perseguidos bajo, no solo bajo personas, sino bajo un régimen, bajo un Estado, ¿no? Con prohibiciones. Y hasta el día de hoy todavía, la otra vez escuchaba los lugares más hostiles para el Evangelio, y entre ellos estaba la India, uno que pensaban que los hindúes estaban todos meditando así, viste, que eran todos paz y amor, son de los más crueles para el cristianismo, para esa semilla, ¿no? Pero entendemos nosotros, tanto el Señor Jesús a sus discípulos le dijo, ustedes van a tener aflicciones. O sea, no ven, acá no hay evangelio de prosperidad, no les va a ir siempre bien, no. Van a tener hostilidades, injusticias, persecuciones. Y Pablo, fíjense ahí, por ejemplo, Hechos 14, 22. Dice, sí, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo tenía también esta costumbre, lo mismo que hizo el Señor Jesús con sus discípulos, de ser claros con aquellos que abrazaban el cristianismo. En la vida iban a tener tribulaciones y persecuciones, y cuanto más santo buscas ser, más contracorriente tenés que ir, ¿no? El símbolo, no sé si vieron la serie de Chosen, al principio hay peces que van para un lado y pececitos que se van convirtiendo, que cambian de color y van en sentido contrario, ¿no? Van todos los peces para un lado y después esos pececitos en contra. ¿Y cuánto nos hemos sentido así muchas veces? ¿No? Es decir, estamos totalmente en contracorriente. Las mujeres hablaban la otra vez acerca de la santidad y hablaban incluso de la virginidad y tantas cosas que hoy si las pones en un grupo, en el curso, en lo que sea, y viste, vos viniste de volver al futuro, te viniste del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios y los principios de Dios para nosotros, ¿qué son? Eternos. Y no importa si cambia la constitución o si cambian los gobernantes, la palabra de Dios es eterna. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra van a pasar. Hoy científicos ya le ponen fecha. La tierra va a durar no sé cuántos años más, pero el Señor Jesús hace más de 2000 años había dicho, van a pasar el cielo y la tierra, pero hay algo que no va a pasar, ¿qué es? Y esa es la palabra nosotros que hemos creído, que seguimos creyendo, pero que a veces en nuestro corazón lo entendemos intelectualmente, pero a la hora de que esa semilla caiga y el terreno no es tan fértil a veces, ¿no? Que pueda ser así en nuestro corazón, que podamos humillarnos delante del Señor y cada vez que
abrimos su palabra, decir, Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a ser humilde, ayúdame, aunque no me gustan ciertas cosas, a poder ser santo para ti, porque tú eres santo. Dice algo más y termino. Estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Y también entendemos nosotros, no quiero hablar mucho acerca de las tribulaciones porque ya venimos hablando un poco de esto, pero nosotros sabemos que ¿qué genera la tribulación en un hijo de Dios? ¿Por qué Dios permite en nosotros tribulaciones? Generan madurez porque ¿qué hacen? Fortalecen nuestra fe. ¿Y qué más dice que produce en nosotros? Paciencia, ¿no? Perseverancia se traduce también. Pero además de eso hay un texto que me gusta, que está en 2 Corintios. 2 Corintios. 2 Corintios 1. A ver, 3 y 4. A ver si anoté. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y esto también es el propósito de las tribulaciones en nuestra vida, poder ser de consuelo mañana a otro que está pasando por tribulación. No para poner el dedo, a veces somos prontos en levantar dedos juzgadores, ¿no? Le pasa esto por esto y esto y ya, listo, firmamos acta, tan, listo, ¿no? Sino considerando que nosotros somos de carne igual que todos, ¿no? Y cuando pasamos por tribulaciones, la consolación que recibimos del Señor es esa consolación que nosotros vamos a poder administrar a otros hermanos. Así que los momentos de tribulación no son gozosos, ¿no? No estamos contentos todo el tiempo con la tribulación, pero la esperanza y la fe en nuestro corazón va a ser fortalecida no solo como un beneficio personal que Dios tiene para nosotros, sino que hay un propósito detrás de esto para que nosotros también seamos ¿qué? De consuelo para otros hermanos que vienen atrás. Esto era lo que Timoteo iba a hacer también con estos hermanitos en Tesalónica, ¿sí? Porque él pasó las aflicciones que su padre espiritual estaba pasando. Y al pasar todo eso, él también iba a poder poner consolación en ellos. ¿Cuál era el problema o la preocupación de Pablo? Lo dice el verso 5 al final. Les envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Y esto volvemos un poco a la parábola del Señor Jesús. Fíjense, Satanás está muy interesado en que esa semilla que no eche raíz, ¿sí? Y fíjense que en esa parábola están los tres enemigos del cristiano, pues está Satanás que roba la semilla, está el mundo, ¿no? Y la tierra son los corazones, o sea, nosotros mismos a veces somos el impedimento a esa semilla. No siempre la culpa es de Satanás, no siempre es del mundo, a veces somos nosotros que no hemos preparado nuestro corazón para que esa semilla caiga. Pablo era consciente de esto. Primero nos describió que Satanás había obstaculizado el ministerio, inhabilitándolo a él. No significa que la palabra está presa, ¿no? Pero fíjense, después Pablo reconoce otra estrategia y que el enemigo es ¿qué? Tentador, dice. ¿Con qué los podría tentar a estos recién convertidos? ¿Qué les parece?
¿Con qué Satanás podría tentarlos a estos recién convertidos? Recién se convierten, se congregaban en una sinagoga. ¿Pueden seguir en la sinagoga ahora? No, porque los judíos, ¿qué habían hecho? Los expulsaron. Con los gentiles, si bien estaban algunos ya abrazando el judaísmo, también al ser cristianos salieron de la sinagoga e iban a recibir el mismo trato por parte incluso, no solo de los judíos, sino de los gentiles también. ¿Qué iba a hacer Satanás en ese entonces? El susurro primero es lo que elegiste, fuiste excluido, ¿no? No te conviene. Salís de todos los círculos sociales. Vos que quizás tenías algún reconocimiento acá y ahora el camino que abrazaste no es el correcto. Te está trayendo ¿qué? Problemas. Quizás hasta problemas financieros por los círculos en donde estaban. Es decir, el tentador iba a utilizar todas las herramientas para sacar la semilla que había sido sembrada. Pablo lo sabía. Y por eso fíjense que él dice, nuestro trabajo resultase que ¿tiene poder el enemigo para sacar semillas? ¿Qué les parece a ustedes? Y entonces, cuando Timoteo vuelve, él ya ahora ya no está en Atenas, está en Corinto, pero ¿qué dice el 6? Con esto termino. Cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos ¿qué? Consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora, ¿qué dice? Me encanta esto. Ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. El alivio que tenía Pablo cuando llegó, me imagino cómo lo esperaría Timoteo, ¿no? Pucha, Timoteo, ¿cuándo vendrá? No se mandaban WhatsApp ahí, no nada, ¿no? Ahí era esperar y esperar en la voluntad de Dios. Pero llega Timoteo, debe haber llegado con una cara buena, no así, ¿no? Sino con una cara buena y con las noticias. ¿Cómo estaban en la fe estos hermanitos? Estaban firmes. Queda el tema de la firmeza para algún otro miércoles que me toque, pero qué bueno que es ver hermanos firmes, ¿no? Firmes a lo largo de la vida cristiana y ver vidas que vemos que han pasado por tribulaciones, por problemas muy, muy graves, difíciles, y están con nosotros, y están sirviendo al Señor, ¿no? Y encima nos dan palabras de aliento y de consolación cuando pasamos también nosotros por tribulaciones. Esta es la obra del Señor, en corazones que tienen tierra fértil. Que esa tierra pueda siempre estar en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.